del Evangelio que hemos leído, me gustaría fijarme en dos palabras. La primera de todas es que se dice que Jesús estaba durmiendo en la popa de la barca. Nunca había reparado en este detalle, que el Evangelio expresamente dijera el lugar de la barca donde dormía. Y en ello yo veo un símbolo, la proa y la popa. La proa simboliza la vida activa, porque es como el arado que surca los mares. Es el arado que hiende los mares, es la parte que más se mueve, es la parte en la que chocan las olas. Mientras que la parte de la popa, donde estaba Jesús, representaría la vida de oración. Es más ancha, se mueve menos. Además, si la proa, digámoslo así, es como un arado, de hecho, los antiguos barcos griegos, no todos, pero algunos hasta tenían un espolón que salía hacia adelante, pero bueno, con espolón o sin espolón, hiende las aguas. Sin embargo, la popa, la parte de atrás, muchas veces, además de ser más ancha que la proa, tenía como una pequeña casa o castillete, o por lo menos una carpa de tela, con lo cual la idea de casa se realzaba más. Es el recogimiento, es el lugar donde uno descansa, la vida contemplativa. Los mismos apóstoles no están solo en un lado o en otro. Ellos están en esa barca y unas veces están en la popa, otras veces están en la proa. Jesús, sin embargo, lo encontramos en la popa, en esos momentos en que descansamos en la oración y hablamos con Él. A mí este simbolismo me parece precioso, no había reparado en él hasta ahora. La otra palabra en la que esta vez me he dado cuenta de que estaba allí es una que solo aparece una sola vez en toda la Biblia, la palabra almohada, proskefalaion, solo aparece en la Biblia una vez. Jesús había recostado su cabeza sobre una almohada. Dije, bueno, es lógico que cuando se hacían travesías largas y uno aprovechaba para dormir, pues hubiera una pequeña almohada donde recostar la cabeza. Fijaos que digo almohada, no cojín, porque esta palabra se traduce de muchas maneras, hasta como cabezal y cosas por el estilo he leído en otras versiones de la Biblia, pero no significa cojín en general. Proskefalaion significa almohada, el cojín sobre el que se recostaba la cabeza. Y dije, bueno, una palabra que solo aparece una vez en la Biblia, quizás aquí el Señor nos está queriendo decir algo. Y miré el origen de la palabra, y viene de dos palabras, de pros, que significa hacia o con, y kefalaion, que viene de kefalé, que significa cabeza. Y entonces dije, aquí también hay otro simbolismo precioso. La idea de que Jesús está recostado sobre kefalé, la cabeza de la Iglesia, que es Pedro. Hay muchos tripulantes en el barco, pero Cristo está recostado sobre el que hace cabeza en ese barco. Me pareció a mí ver, por lo tanto, en esto el mensaje de decir, mirad, si hay muchos problemas, turbulencias, que no se sabe, hay un caos, siempre con kefalé, la cabeza. Pros kefalé, yo estaré con la cabeza. Pase lo que pase, siempre con la cabeza de la Iglesia. Siempre habrá una sola cabeza de la Iglesia. Opiniones muchas, siempre con Pedro. Es como si nos hubiera querido dejar en el origen de esta palabra, el lugar donde estaba reposando Jesús, este mensaje místico. Jesús estará con su cabeza
con la cabeza de la Iglesia. De ahí la famosa frase que hoy podemos reflexionar de extra ecclesia nulla salus. Hemos visto en el sermón de ayer y en el de hoy la Iglesia representada en una barca. Y desde antiguo existía esta máxima, extra ecclesia nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación, no hay ninguna salvación. Esta frase es verdadera, pero entendida como la entiende la Iglesia. Es decir, la Iglesia siempre ha dicho que se pueden salvar todos los hombres, sea cual sea su religión, hayan nacido antes de Cristo, después, sean budistas, sean musulmanes, todo ser humano que lleve una vida honesta, y si no lo ha llevado, pida perdón de corazón de sus pecados, tenga fe en el único Dios, se podrá salvar. Sin embargo, desde el principio existía esta frase de que fuera de la Iglesia no hay salvación, en el sentido de que aunque se puede salvar cualquier ser humano, sin embargo, la Iglesia no es una opción más. No es que digamos, mira, aquí tienes la Iglesia como... Perdón. Aquí tienes la Iglesia como aquí tienes el budismo, o como aquí tienes los musulmanes, o dentro de las familias cristianas da lo mismo ser baptista que católico, católico que luterano. No. Los padres de la Iglesia dijeron, solo hay una Iglesia, solo hay una barca de salvación, solo hay una barca que Jesús haya puesto él mismo, la haya construido y esté dentro de la barca, con su cabeza, su tripulación, su doctrina, sus tesoros, solo una. Con lo cual, a los herejes, la Iglesia les decía, no es que estáis aquí como podríais estar en cualquier otro lado, y da lo mismo. Todos pueden salvarse, pero solo hay una Iglesia verdadera. Si tú, sabiendo que existe el verdadero cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, voluntariamente te marchas de ella, estás cometiendo un pecado gravísimo, mucho más grave que el haber pecado de impureza, de fornicación, con el alcohol, lo que sea, mucho más grave. ¿Por qué esos pecados? Mira, la debilidad humana. Pero aquí estás atentando contra la fe. Y es en ese sentido, en el que dijeron, fuera de la Iglesia no hay salvación. Este es el redil de Cristo. Si te vas fuera están los lobos, que querrán atrapar tu alma. Ese es el sentido, no que se condenen los que están fuera de la Iglesia. Y por eso incluso en la Edad Media era conocida esta explicación de este famoso adagio. En la Edad Media los cristianos no pensaban que solo se salvaban los que vivían en la cristiandad, no. Pero sí que tenían claro que nadie podía abandonar el plan de Cristo, la Iglesia, sin cometer un grave pecado del que habría que arrepentirse para entrar en el cielo. Porque para entrar en el cielo tenemos que decir, Señor, quiero obedecerte. Por lo tanto, creo que este Evangelio de hoy, de la Iglesia como barca, nos ayuda a comprender esta realidad que acabo de decir. La salvación está en la Iglesia, pero fuera de la Iglesia se pueden salvar todos, o por lo menos la inmensa mayoría, esperemos. Si os fijáis, la realidad de la Iglesia es muy distinta de la que pintan tantas películas, tantas series de televisión, tantas novelas, hechas no solo desde la ignorancia de la historia, sino desde el ataque a la Iglesia. Y entonces son muchas los mismos cristianos que tienen una idea de la historia de la Iglesia mucho peor de lo que realmente fue. Son muchos los cristianos los que aman poco su Iglesia, una historia tan gloriosa, porque
han creído toda la basura que han echado gente de corazón impuro e inicuo sobre lo que ha sido una historia gloriosa, en la que también ha habido pecadores, pero la historia de la Iglesia es gloriosa. Hay mucho más, muchísimo más de lo que dar gracias a Dios que lo que se ha hecho mal. La Iglesia ha ayudado tanto a los pobres, les ha ayudado tanto a todos los seres humanos, y que precisamente ahora la que ha sido la que ha hecho eso pase por ser la enemiga de todo, verdaderamente nos demuestra hasta qué punto la mentira se va extendiendo cada vez más. Se va extendiendo y va contaminando incluso el corazón de muchos cristianos. Si Jesús en la barca hubiera tenido a uno de estos cristianos manchados de hoy día, le hubiera dicho: mira, hijo mío, esta es la barca, estos son los apóstoles, habrá sucesores, yo estoy en la barca. No critiques la barca, porque esta es la barca que se hará grande y en la que yo voy a estar. Y fuera está el abismo, fuera están los que devoran a aquellos que se metan en las aguas. Nada más, que todos nosotros de verdad amemos cada vez más a la Iglesia, porque amando a la Iglesia, ese será el camino para cada vez conocer y amar más a Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que apacigua la tormenta en suave brisa. Por el Papa Francisco y por todos los obispos de la Iglesia Católica, por los sacerdotes